Se administra un fluido de 1000 mililitros que contiene 500 miligramos de Keflin a una velocidad de flujo de 125 mililitros por hora. ¿Cuánto medicamento se administra por hora? Entonces, nuestro objetivo final aquí es determinar la cantidad de medicamento en ml que se administra por hora. Para hacer esto, debemos tomar la cantidad total de medicamento y dividirla por el tiempo total. Pero aviso, aquí no se les dio un tiempo total. Entonces, antes de que podamos determinar cuánto medicamento se administra por hora, tenemos que encontrar el tiempo total. Al tomar la cantidad total de líquido en mililitros, y dividir por la velocidad de flujo en mililitros por hora. Entonces, primero encontraremos el tiempo total. Y luego encontraremos la cantidad por hora. Así que nuevamente para el primer paso encontraremos el tiempo total, que debe ser 1000 mililitros, la cantidad total de líquido, dividido por el caudal en mililitros por hora, que es 125. Bueno, 1000 dividido por 125, es igual a 8, por lo que el tiempo total es igual a 8 horas. Y ahora que tenemos el tiempo total podemos determinar la cantidad del medicamento administrado por hora. Tomaremos la cantidad total de droga en miligramos, que es 500 miligramos. Y dividir por el tiempo total en horas, que ahora sabemos son 8 horas. Este cociente nos dirá la cantidad de miligramos por hora. Entonces, si se nos permite usar una calculadora, podemos tomar 500 y dividir por 8. Entonces, la cantidad de medicamento administrada es 62.5 miligramos por hora. En caso de que no se te permita usar una calculadora, vamos a realizar esta división en la siguiente diapositiva. Tendríamos 500, divididos por 8. Los 6 son 8 en 50, 6 por 8 es 48. Restaríamos esta diferencia si 2 bajan el 0. Hay hasta 8 en 20. 2 por 8 es 16, reste esta diferencia es 4. Necesitamos continuar, así que pon un decimal después de los 500. Muévalo hasta el cociente, ahora podemos agregar ceros a la derecha del punto decimal, sin cambiar el valor de 500. Así que pon un 0 aquí y bájalo. Y observe que hay 5, 8 en 40. 5 veces 8 es 40, restamos esta diferencia 0, así que lo hicimos. El cociente es un decimal final. Y el cociente es 62.5 que también encontramos en la calculadora. Te ayudo a encontrar útil esta explicación.